es el Cordero Santo. Bienvenidos. También las personas que están ahí en el primer piso de la iglesia, bienvenidos. Nos alegra que están aquí esta mañana y creo que estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nosotros. Quiero pedirle favor a los niños que puedan subir a su clase, los niños. Los adolescentes también suben a la clase, tienen una clase muy especial, los adolescentes. Los adultos nos vamos a quedar aquí. Todavía aquí hay 2 sillas más, ahí hay otra. Si llega más gente, entonces, pero todos los adolescentes pueden subir. Bueno, nosotros hemos venido estudiando ¿qué carta del Nuevo Testamento? Primera de Juan. ¿Y hoy qué capítulo nos toca? Capítulo 3. Y 3 es después del 2 y antes del 4. Abra su Biblia en el capítulo 3. Quiero leer los primeros 10 versículos. Pero yo quiero leerlo, voy a leerlo en una traducción diferente a la que usted tiene. Voy a leer la Biblia, la palabra de Dios para todos. Yo sé que la mayoría usa Reina Valera, pero quiero leer, permítanme leer en esta Biblia porque me parece interesante la manera en que traduce este pasaje. Y voy a usar Reina Valera también. Así que abra su Biblia. Si la tiene en el celular, bueno, puede abrir su Biblia en el celular, donde la tenga, pero tráigala. Primera de Juan es en el Nuevo Testamento. Capítulo 3. Dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Versículo 2. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Voy a leer el versículo 4. Todo el que peca, viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto, ni siquiera lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Y por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Voy a leer el versículo 10. Hay una forma de saber quiénes son de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no ama ¿a quién? A su hermano, no es de Dios, dice ahí en esa traducción. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos están seguros que son hijos de Dios? Porque el texto bíblico también nos dice esta mañana que hay hijos ¿de quién? Del diablo. Pero somos hijos de Dios.
Así he titulado este sermón: Somos hijos de Dios. Y quiero en esta mañana que miremos tres aspectos en esta porción de la palabra de Dios. Y vamos en primer lugar a mirar realmente lo que dice el texto. Lo primero que vamos a mirar es que ahora somos hijos de Dios. Versículo 1 y versículo 2. El versículo 1 primeramente nos dice quiénes somos nosotros. El versículo 2 prácticamente, en el versículo 2 nos dice y 3 lo que vamos a hacer o lo que seremos en Cristo. Y del versículo 4 en adelante nos muestra cómo hemos de vivir como hijos de Dios. Entonces, tres cosas: quiénes somos, lo que seremos y cómo hemos de vivir la vida cristiana. Vuelva a ver en su Biblia el versículo 1. Miren cómo empieza el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol Juan aquí está interesado en que nosotros podamos ver lo grande que es el amor de Dios para con nosotros. Pregunto, ¿cuánto han experimentado el amor de Dios en su vida? Aún en las cosas que para nosotros son insignificantes, aparentemente insignificantes, podemos o hemos visto el amor de Dios alrededor de nuestra vida. Es tan grande el amor de Dios que no podemos medirlo. No podemos medir, es grande, hacia arriba, hacia un lado, hacia otro. Usted no se ha imaginado cuánto el Señor le ha guardado a usted porque le ama. Quisiera que mirara al que tiene a su lado y dígale: ¿usted sabe que Dios le ama? Ahora, ¿sabe lo que, digamos, esa expresión o esa palabra mirad? Es como un imperativo. Ved, yo quiero que vean ustedes. De pronto en español no logra uno captar lo que el autor o lo que el escritor está tratando de decir, pero lo que él está tratando de decir y lo que esta mañana nosotros debemos captar es que él quiere que veamos cuán grandioso es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es una expresión de asombro, de asombro. ¿Algún día usted se ha asombrado? ¿Sabe que a veces no nos asombramos tanto cuando todo se ha vuelto cotidiano? A veces no nos asombramos por la repetitividad de la vida, la cotidianidad de la vida, cuando todo se nos ha vuelto común. Entonces nosotros no nos asombramos. Yo me asombro y me gusta ver esas montañas cuando veo el cerro Quitasol de Bello. Eso es algo asombroso. ¿Y por qué es algo asombroso? Porque ahí está impregnado la obra de Dios. No sé si ustedes conocen un mirador que le dicen las 7 maravillas del mundo. ¿Quién conoce eso? Aquí, yendo por Itagüí, Itagüí y La Estrella, algo así. ¿Usted cuántos años tiene de vivir aquí? ¿Ah? A mí me hablaron las 7 maravillas del mundo. Y yo creo que eso es hermoso. La 8ª maravilla, creo yo. Y fuimos y miramos. Mira, se divisa todo el área metropolitana, prácticamente. Todo el área metropolitana. Qué cerro tan hermoso. Pero tenemos que asombrarnos de la obra del Señor, de las maravillas del Señor. Ahora, esta ciudad es una de las ciudades, digamos así, de mayor avance en el país. Claro que los costeños estamos orgullosos de Barranquilla, porque Barranquilla también es una de las ciudades que últimamente ha progresado en el país, para que lo sepan ustedes. Claro, compadre. Pues el equipito pues.
El equipo lo tiene, el equipito lo tiene ahí con Millonario y con Nacional está como atrancado, pero mirad es una expresión de asombro. Volvamos al texto bíblico. Es un imperativo, pero el autor está emocionado. Y él quiere que sus oyentes está emocionado del amor de Dios. Tenemos que mirar, tenemos que examinar cuánto nos ama el Padre. En otras palabras, hay una traducción que dice, vean qué clase de amor tiene el Padre para con ustedes. Vuelvan al texto. Miren, vean cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero aquí el autor también nos está hablando del origen del amor. Mirad, vean cuán grande es el amor que el Padre tiene para con ustedes. ¿El amor de quién? Dice el texto bíblico. El amor de Dios. Así que el origen del amor viene de parte de Dios, porque Dios es amor. Y Él te ha amado siempre. La Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Y quisiera que esta mañana usted trajera a su memoria o tratara de pensar en toda su vida de una manera retrospectiva, y usted mirara desde que usted nació hasta el día de hoy, cuánto lo ha guardado, cuánto te ha amado el Señor, cuántas pestilencias han venido alrededor de nosotros, pero Dios le ha preservado la vida a usted, como se la preservó a Jesús, como se la preservó a Moisés cuando atentaron contra él. Usted no se imagina cuántas cosas han estado a su alrededor, pero el Señor le ha guardado, te ha cuidado. En la calle, en tu familia, donde has estado, Dios te ha cuidado. Y quiero que mire alrededor y dígale al otro, oye, ¿no te has imaginado cuánto te ha cuidado Dios? ¿O no te imaginas cuánto te ha cuidado Dios? En el capítulo 4 de Juan, capítulo 4, versículo 8, miren lo que dice. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estoy en Juan, primera de Juan. Vaya al versículo 16 del capítulo 4, ahí al lado. Capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la declaración? Que Dios es amor. Yo no sé cómo algunos dicen Dios. Hay gente que se siente como que Dios no le ama. Hay gente que le dice a uno, pero Dios no me ama a mí. O otros le dicen a uno, es que Dios te escucha más a ti. Así que ora por mí. No, de ninguna manera. Dios sí le ama a usted. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, a veces en las que nos hemos sentido en encrucijadas, nos hacen llegar a pensar como si Dios no tuviera amor por nosotros. Algunos llegan a pensar que Dios no les ama porque ¿por qué a alguien que hace cosas malas le suceden cosas buenas? ¿Han visto gente así? Si alguien se ha hecho esa pregunta algún día, ¿por qué a alguien que hace la maldad y practica el mal, por qué aparentemente le va bien? Algunos han llegado a pensar así. Y yo que me comporto, algunos pensarán de la maravilla del mundo, no como las 7, pero la maravilla del mundo. ¿Por qué me va tan mal? Yo voy a la iglesia y yo canto, ofrendo, hago tantas cosas para Dios. Mira, yo le sirvo a la gente. Cuando veo a alguien en la calle, yo le comparto algo. ¿Y por qué Dios a mí no me bendices? Yo creo que Dios nos da conforme a sus propósitos. Y Dios tiene un propósito con usted.
Cuando yo vivía en Valledupar y pasaba por el centro de esa ciudad, yo veía unas camionetas Toyota bien grandes, las estaban rifando. Y yo decía, oh Dios, ¿cuándo me vas a dar una de esas a mí? Dios, pero Él nos da conforme a sus propósitos. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no me la dio porque es egoísta o porque Dios quería otra cosa. Bueno, yo creo que Dios le da las cosas y las bendiciones a uno en su momento. ¿Cuántos han recibido de Dios? Ahora, no estoy hablando de cosas materiales. Tener la vida, tener la salvación, ser hijo de Dios es algo grandioso. Usted no es cualquier cosa. No sienta como que Dios no me ama. Dios siempre te ha amado. Y dale gracias a Dios por eso. Así que ha sido grande la benevolencia de Dios. Él nos ama. Y el apóstol nos habla del amor de Dios, de su benevolencia para con nosotros. Dios nos ama no de manera egoísta, no de manera egoísta. Es un amor incondicional. Si tú no le amas, Él te ama. Si tú no le buscas, Él te busca. Eso hace Dios. No hay nada que pueda comparar el amor de Dios. El único estándar de este amor es Dios mismo, porque no se puede medir. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Subraye todo. Toda persona, todo ser humano. Nosotros no merecemos su amor, pero Dios nos ha dado su amor. Nos ha dado su amor. Porque miren lo que dice, vuelvan al capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado. Nos ha dado. Eso hace parte de su bondad, de su amor. Habla de la medida del amor que hemos recibido de Dios. Él ha sido espléndido con su amor para nosotros. Dar es confiar. Nos ha concedido. Él habla de la manera como hemos recibido este amor. No basado en nuestros méritos, sino en su gracia. En su gracia. Dios no está obligado a amarnos, pero Él nos ama. Y tratemos de entender eso. Ahora abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Los hermanos que están ahí debajo en el primer piso también pueden abrir su Biblia. Abran su Biblia. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y Pablo está escribiendo y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y el hermano qué? Sóstenes. Pablo llamado a ser. Pablo llamado a ser. Subraye eso, llamado a ser. Pablo no se llamó por sí mismo apóstol. Dios lo llamó. Él es un objeto pasivo aquí de la acción de Dios. Perdonen, vuelvan otra vez a Primera de Juan. Pastor, pero nos va a tener de aquí para allá, de allá para acá. Capítulo 3. Ahora vaya al capítulo 3 de Primera de Juan, donde estaban inicialmente. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Seamos llamados. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios. Somos llamados. Ahora, una cosita. ¿Cómo nacemos para ser hijos de Dios? Para ser hijos, hay hijos biológicos, naturales, como todos nosotros. Pero aquí está hablando que somos hijos de Dios. Y el asunto, cuando uno lee en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, no hay otra manera de uno llegar a ser hijo de Dios sino a través del nuevo nacimiento espiritual. ¿Y cómo nace uno espiritualmente? Ustedes y yo conocemos a Jesús. Uno nace espiritualmente por medio del Señor Jesucristo. Usted acepta a Cristo en su vida y en su corazón como Señor, cree en Él. Ahora en Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, ¿qué pasó? Les dio el derecho o potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Escuchen, aquí hay dos cosas interesantes. Mas a todos los que le recibieron, para usted y yo ser hijos de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Recibir. ¿Recibir a quién? A Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo se recibe a Cristo? Creyendo en Él, confiando en Él, invitándolo que venga a nuestra vida como Señor y Salvador. No solo es creer, no basta creer, hay que recibir o confiar en Él. Ahora escuchen una cosa, el texto dice, mas a todos los que le recibieron, estoy hablando del Evangelio de Juan. No lo busquen pero anótenlo. No, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, anótenlo para no tenerlos moviendo de un lado para otro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Uno necesita recibir y creer. Ahora, ¿cómo recibe uno a Cristo? Escúcheme una cosa. Cuando un amigo suyo o una amiga que tiene años de no verle, llega a su casa y toca la puerta de su casa, usted mira y ve que es su amigo, que lleva años de no verle. ¿Qué hace usted? Usted abre la puerta y lo deja ahí. ¿Qué dice? Entra a mi casa, siéntate, estás como en tu casa. Bueno, uno dice así a la gente, a sus amigos o su amiga. De igual manera con Cristo. Él ha estado por siempre ahí alrededor de su vida. Usted no logra imaginar. Dios ha estado ahí detrás de usted. En el sentido, yo digo detrás de usted en el sentido figurado porque Él está en todo lugar. Pero Él ha estado ahí. Sencillamente usted hoy, si no conoce a Cristo, si no lo ha aceptado como Señor, usted sencillamente le dice, Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador. Y yo estoy seguro que el Señor va a tomar las riendas de tu vida porque Él te ama. No hay nada comparable al amor de Dios. Somos llamados en Cristo hijos de Dios. Es lo que somos en esencia. Somos los nacidos de Dios. Y no somos hijos de Dios de manera biológica, sino que Él nos ha engendrado no de naturaleza humana. Hemos sido engendrados por el poder de la palabra de Dios que hemos escuchado. Y la palabra de Dios ha sido oída. Pero la palabra de Dios es como el ingrediente, como el abono que el Espíritu Santo ha usado para convencerte. ¿Y convencerte de qué? De pecado, ¿de qué más? De justicia y de qué más, de juicio. Convencerte que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Dígalo conmigo, Jesucristo es el Señor. Dígalo más fuerte, Jesucristo es el Señor. Ahora diga conmigo, Jesucristo es el Señor de mi vida. Dígalo, Jesucristo es el Señor de mi vida. Dile al que está a tu lado, Jesucristo es el Señor de tu vida. Vaya al versículo 2. Estamos en Primera de Juan. Ahora viene algo grandioso, hermano. Cuando yo leía esto quedé asombrado. Esta es nuestra esperanza. En primer lugar, Juan está hablando de lo que somos. En el ahora, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Cuántos están seguros que son hijos de Dios? En segundo lugar, ahora lo que seremos en Cristo. Versículo 2 y 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Excuse me. Versículo 2. Estaba leyendo el 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí está nuevamente esa declaración. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún. Dígame, ese es un adverbio, pero dígame un sinónimo de aún.
todavía no. Y aún qué, no se ha manifestado qué, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué, hermanos? Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. ¿No le causa bendición? Toda la vida no vamos a estar sentados en estas sillas. No. Miren, les voy a leer la otra traducción. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, bendito sea Dios, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Lo que seremos. Sabemos que somos hijos de Dios. Dice él ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Jesucristo vuelva, Él transformará nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo que usted tiene ahí, este estuche, Dios lo va a transformar de mortal a inmortal, porque seremos como Cristo es, semejantes a Él, y le veremos tal cual Él es. Así que quien tiene esa esperanza puesta en Jesucristo, cada día vive para agradarle a Él, porque lo ama. Porque lo ama. Sabiendo que somos hijos de Dios. Voy a buscar otros textos, pero sencillamente quiero que lo escuche. Puede anotarlo. Filipenses 3. Versículo 20 y 21. Ahora, no quiero tampoco sujetarle. Si usted quiere, búsquelo. Pero guarde ahí el texto que estamos estudiando. Filipenses 3. Versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía. ¿Tú eres ciudadano de dónde? Bueno, Italia. Algunos tienen cara de alemanes. Algunos tienen cara de judíos. Nuestra ciudadanía, ¿qué dice Melqui? Nuestra ciudadanía, ¿qué dice el texto bíblico? Está en los cielos. Usted es ciudadano del cielo. Dios no lo hizo sencillamente para que tuviera una cédula de su país. No. Usted en Cristo. Ahora, esto es en Cristo. En Cristo. Es como si el pasaporte fuera estar en Cristo. En Cristo, nuestra ciudadanía no se apegue a las cosas de este mundo, porque nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, mire lo que dice, transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo. Humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tal vez ese cuerpo que usted tiene, el mío, ay Dios, yo sé que hay que ir al gimnasio y todas estas cosas, hay que ir. No podemos quedarnos ahí, no, que la enfermedad y postrarnos, no. Yo admiro al papá de Miriam, no sé. Yo le decía a Rocío, ¿sería que lo bautizaron ya siendo muchacho? Tiene 90 años y es lúcido y camina y friega por aquí y friega por allá y hace tantas cosas ese señor.
Y uno a veces, ay, me duele aquí, ay, me duele acá. Cree en el Señor de Dolorán, ay, Dolorán. Pero una cosita, ese cuerpo, esto que está sufriendo, va a ser transformado por el poder de Dios. Y toda angustia, todo dolor, toda lágrima va a ser enjugada por el Señor. Él te quitará toda aflicción. La esperanza que tenemos es que cuando el Señor regrese, le veremos tal cual es. ¿Y cómo va a ser eso posible? Porque Dios, por el poder de su Espíritu, va a transformar su vida y mi vida. Y Dios ha empezado a hacer una obra en su vida y en mi vida. Quiero leer Colosenses, que sigue ahí después de Filipenses. Capítulo 3, versículo 4. Anote este texto. Miren lo que va a pasar en su vida y en mi vida. Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Por último, segunda de Corintios 3:18. Este texto también me ha impactado. Yo les voy a dar tiempo que busquen. Segunda de Corintios 3:18. Subrayelo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, está haciendo una comparación, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación tendrá lugar porque lo veremos tal como Él es. La idea es que el efecto de ver a Jesús nos hace semejantes a Él. Escuche eso. El efecto de ver a Jesús nos hace semejantes a Él. Cuando usted y yo tienen los ojos puestos en el Señor, usted anda como el Señor. Usted mira como el Señor. Usted habla como el Señor. ¿Recuerdan que cuando Jesús lo cogieron para hacerle juicio, se le acercaron a los discípulos y le dijeron, aún a Pedro, tú hablas como ellos? Pero es que tú andabas como él. ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, tú eres uno de ellos. La idea es que el efecto de ver a Jesús nos hace semejante a Él como un espejo, porque el espejo refleja la imagen de la persona que está frente a Él. Cuando usted se mira en el espejo, usted dice, ¡ay, qué hermoso! Me parezco a Jesús. Otros se asustarán. Seremos semejante a Él. ¿Sabe por qué seremos semejante a Él? Porque cada día, hermano, cada día el Señor está haciendo una obra en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios está haciendo una obra en su vida. Créalo. Dios ha empezado a hacer una obra en su vida. Pastor, pero tengo luchas, tengo defectos. Pero permite que Dios tome el dominio de todas esas cosas. Entrégale todas esas cargas al Señor. Y Dios va a hacer una obra en tu vida. La ha estado haciendo. Dios ha estado haciendo una pincelada sobre ti. Porque Dios es maravilloso. Porque te ama. Porque Él quiere que tú comprendas que Él es tu Padre. Y en tercer lugar, versículo 4 de primera de Juan. Ahora, hermano, ¿sabe qué dice en Mateo 5:8? Vaya al texto que tenemos. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, en el capítulo 3 que estamos leyendo, en el versículo 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, se santifica, se limpia. Y como un creyente puede
digamos así, recibir esa bendición. Y Juan, acuérdense que en el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Diariamente usted confiese sus pecados delante del Señor. Ahora usted dirá, pastor, pero es que yo no he pecado. Todo hombre nacido de mujer es pecador, excepto Jesús. Acuérdense, yo siempre recalco eso. Tenemos que meditar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, esta palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Y el Señor la usa para santificarnos. Y diariamente recordemos que Jesús va a volver. Va a volver, porque cuando yo recuerdo y cada vez pienso, voy a estar con el Señor, eso me hace a mí vivir para agradarle a Él. Eso me hace vivir para que cuando Él venga me encuentre haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren que cuando el Señor venga los encuentre haciendo su voluntad? No en lugares que no deben estar, no haciendo lo que no deben hacer. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos, pastor? Dios quiere que hagamos su voluntad, que andemos como Él, que hablemos como Él, que vivamos como Él, que la gente pueda reconocer que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Ahora sí, vamos al versículo 4. ¿Cómo debemos vivir? Lo primer lugar, lo que hemos tratado de responder es lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Lo que seremos, semejantes a Cristo, como Él. Ahora, ¿cómo hemos de vivir? Dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, escuche eso, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Somos llamados a reflejar a Jesús, a vivir como Él. Todo ser humano peca, es verdad. Pero escúcheme, que no se haga un hábito en su vida, una costumbre, sino que cuando usted sepa que ha desagradado a Dios, entonces usted pueda arrepentirse. El pecado es desobediencia, es transgresión de la ley, de su palabra, es ir en contra de la ley de Dios. Todos los que vamos en contravía con Dios. El pecado es ignorar la palabra de Dios, su ley. Pero dice en el versículo 5 que Él se manifestó para quitar nuestro pecado. Ahora debemos permanecer. ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? ¿Permaneciendo en quién? En Cristo. Permanecer en Él, dice en el versículo 6. Quedarse en Jesús. Y este versículo 6 describe toda persona que está en Jesús. No es posible que una persona que esté en Jesús permanezca ahí en pecado. No, el que está en Jesús, Él está haciendo una obra en su vida, y usted estando en Jesús, y usted mira a Jesús, es como estar frente a un espejo, y Dios va transformando su vida. Y aunque usted y yo pecamos, porque Pablo decía que él quería hacer lo que a Dios le agrada, pero había como una ley, un impulso, algo que lo movía a desobedecer a Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Algún día ustedes han sentido como ese impulso a satisfacer la carne, a hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántos han sentido eso algún día en su vida? No, me imagino que son tan santos que nadie lo siente.
Yo también he sentido, y a veces yo me aterrorizo de mí mismo, porque a veces estoy pensando aún más allá, como quizás no debiera pensar. Antes, cuando yo personalmente escuchaba que la guerrilla hizo, que mató, que deshizo, que hizo tantas cosas, o los paramilitares hicieron y deshicieron, yo dentro de mi corazón decía, mándales un rayo, Dios, y acábalos. Pero es que Dios no les ama. Claro que les ama. Lo que Dios no ama es su actitud, su desobediencia. Pero Dios les ama a ellos como nos ama a nosotros. Un día me encontré con un hombre de esto y al margen de la ley, y yo le dije, el Señor te ha amado siempre. Siempre te ha amado. Y él me dijo, quisiera creer como tú, quisiera ser como tú. Y yo le dije, Dios puede cambiar tu vida, porque Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Así que él permitió que yo orara en esa ocasión, ¿verdad? Y uno de estos hombres se tiró al piso. Era el comandante de ese grupo y se tiró al piso. Y él dijo, ¿será que Dios me ama a mí? Ahí delante de quienes lo custodiaban. ¿Será que Dios me ama a mí? Y permitió que yo orara por él aquel día. Y me dijo, estoy cansado de esta vida. No quiero seguir así. Así que voy a entregar todas estas armas, dijo ese hombre. Y eso ocurrió. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Dios empezó a hacer una obra en su vida. La forma como las personas viven revela quién es su padre. La forma como las personas viven revela quién es su padre. Pero el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y tú debes creerlo. Hay gente que lucha y le dice a uno, yo ore por mí, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar lo otro. Pero no eso en tus fuerzas, es en el poder del Señor. Debemos vivir como alguien que el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros. Y termino preguntándole a usted, no me va a responder. ¿Quién es su padre? Si usted nunca en su vida, escúcheme, nunca ha invitado a Jesús a su corazón, esta mañana invítelo. Esta mañana dígale, Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinen su rostro. Yo quiero orar por ti. Tal vez usted ha venido aquí por primera vez, o ya lleva muchas veces viniendo, pero nunca ha invitado a Jesús a su corazón. Si usted nunca lo ha hecho, si usted lo ha hecho ya, no tiene por qué volver a hacerlo, al menos que usted quiera restaurar su relación con el Señor. Pero usted puede decir conmigo, los que nunca han invitado a Jesús a su vida, diga conmigo, Señor Jesús, esta mañana he oído tu palabra y te doy gracias porque siempre me has amado. Y yo reconozco que soy pecador. Y esta mañana, Jesús, te pido perdón por todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Cambia mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi vida y sé el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por amarme con amor eterno. Mientras la iglesia tiene los ojos cerrados, yo quiero orar ahora por las personas que hicieron esa oración conmigo, tal vez en el primer piso. Yo no puedo verles aquí, pero usted sabe los que hicieron la oración conmigo de fe. Si usted repitió esa breve oración conmigo, invitando a Jesús a su corazón, levante su mano ahí donde está sentadito, que yo quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga, caballeros. Dios te bendiga. Hay alguien más que hizo esa oración de fe esta mañana y que está aquí. Yo quiero ahora orar por usted. Y voy a orar por estas personas. Colóquense en pie ahí donde están, los que han levantado su mano, que nunca en su vida habían invitado a Jesús a su corazón. Y los que están abajo no puedo verle, pero el Señor les está viendo. Si hay alguien que hizo esa oración que nunca lo había hecho, yo le animo que se ponga en pie.
Padre amado, esta mañana quiero darte gracias por la vida de estas personas que valientemente ahora se han puesto en pie para conocerte, para dar testimonio público de que eres el Señor de sus vidas. Bendíceles y a partir de hoy su vida en Cristo será diferente. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Levantamos